Muy buenos días, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo en el cual estamos aquí reunidos en su presencia. Siguiendo precisamente con este tema acerca de la toma de decisiones, quiero que podamos estar escuchando este programa. Realmente este ha sido un programa de mucha bendición. Hay muchos comentarios, ¿verdad?, en mis redes sociales y me dicen en algunos casos que no conocían realmente la historia, no sabían dónde estaba ubicada, pero bendito sea Dios que estamos hablando precisamente de textos bíblicos y eso les permite a ellos ir después del programa a poderlo buscar. Así que antes de iniciar, ¿qué le parece si nos ponemos en las manos poderosas de nuestro Dios, poderoso y eterno? Para que sea Él dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, pero sobre todo poniendo todo bajo control. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Dios, venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre de bondad, porque tú estás, Señor, alrededor de nuestras vidas, porque nuestras familias te pertenecen, Padre, y gracias por este espacio, porque nos estás permitiendo, Padre, llevar la palabra, Señor, a muchas personas. Gracias a cada una de las personas que se ha ido agregando precisamente a nuestro canal de YouTube y bendecimos precisamente esos hogares. Padre, permite que tu palabra y que seas tú el que hable a través de mí siempre. Te lo voy a pedir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues como les dije, este es el cierre. No porque no hayan más historias, hay un montón de ejemplos maravillosos en el cual la toma de decisiones significó algo sumamente importante. Para poder hacer un pequeño hincapié, Saúl, por una mala decisión de no obedecer lo que el profeta Samuel le estaba llevando a cabo, había una instrucción por parte del Señor precisamente para Saúl, él no la tomó en cuenta, él perdió su reino. También hubo una decisión por parte de David de poder obedecer al Señor y fue así como fue coronado rey. Aun cuando Saúl estaba muy molesto, aun cuando Saúl quería deshacerse de él, ya no había nada que hacer. Cuando tú pierdes el favor y la gracia del Señor, no hay nada que hacer. El respaldo de Dios permanece contigo siempre y cuando tú seas una persona obediente. El respaldo de Dios permanece contigo cuando tú estás precisamente tomando bajo control cada una de las cosas o las instrucciones que Dios te da. Pero en el caso de que tú olvides precisamente las instrucciones, siempre va a haber algo que va a estar precisamente alrededor, ¿verdad?, de nuestra vida. Y es aquí donde quiero que vayamos precisamente a lo que es Segunda de Samuel. Recuerden que la carta de Primera de Samuel habla precisamente de todo este proceso de transición, de cómo Saúl pudo pues ser rey, pero también cómo perdió su reinado y cómo el Señor consagró a David, ¿verdad? Cuando fue a buscarlo a la casa de su familia y él estaba siendo un apacentador de ovejas. Aquí vemos una gran diferencia de cómo de apacentador de ovejas, de pastor de ovejas, pasamos a ser un rey. Cosas maravillosas que solamente Dios puede hacer. Por eso yo le digo a la gente siempre, el que es llamado por el Señor es capacitado en el camino. Usted no piense saberlo todo porque no es así. Dios tiene un completo control sobre cada una de las cosas que Él hace y lo que Él hace alrededor de nuestras vidas siempre va a traer la provisión económica, intelectual, espiritual. Siempre Dios va a capacitarte. Entonces eso de que no, Señor, no estoy listo, no vale porque Él te va a capacitar. Quiero entonces que nos vayamos precisamente a Segunda de Samuel en el capítulo 11, en el verso del 14 al 15, donde de alguna manera aquí hay una estrategia. Ya David se había fijado en Betsabé. Betsabé era esposa de uno de sus capitanes llamado Urías, y precisamente este hombre empezó a codiciar una mujer que no le correspondía.
porque ella estaba comprometida y él también tenía su familia y de alguna manera no importó. Y hubo una consecuencia. Pero quiero que por favor me acompañe precisamente a lo que nos dice 2 de Samuel en el capítulo 11, en el verso del 14 al 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que él sea herido y muera. Imagínense. El hombre conforme al corazón de Dios. Podemos tener momentos en los cuales una decisión como esta puede acabar con el llamado, con el ministerio o con el favor de Dios, el respaldo de Dios sobre tu vida. Y dice, escribió precisamente, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Decisión: poner los ojos en una mujer comprometida. Decisión: mandarlo a él al frente para que muriera. Decisión: el hombre muere. Y él puede al final concretar lo que él quería, quedarse con Betsabé. Pero ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Porque sí la hubo. Nos vamos a ir precisamente al capítulo 12, en el verso precisamente del 1 al 4. Aquí es cuando hay un confrontamiento de parte de su siervo Natán. Porque siempre que tú hagas algo que no está bien delante de los ojos del Señor, el Señor va a levantar a alguien para corregirte. El Señor va a levantar a alguien para hacerte entender que lo que estás haciendo no está bien. Y miren lo que el Señor le dice a través de Natán. Dice: Jehová envió a Natán a David y viéndolo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, un rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que ha hecho tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Se puede imaginar? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Qué lección tan grande. Se puede imaginar usted la cara de David cuando le dijo que él había sido. Él está diciendo que esa persona merece la muerte por lo que hizo. Claro. Pero es bien fácil señalar cuando no tenemos idea de que ese señalamiento nos va a venir a nosotros. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere esta mañana. Que tú entiendas que el costo de tus decisiones sin Dios van a traer una consecuencia. Yo quiero decirte precisamente que hubo una consecuencia.
porque precisamente este bebé que ellos pudieron engendrar, al poco tiempo murió. Entonces, es así como de alguna manera la gracia, la misericordia y el favor de Dios puede esfumarse en un momento. En un momento. Y aquí habla precisamente también de otro caso, de Amón y Tamar. Esto es cuando precisamente Absalón, hijo de David, hace algo indebido con Tamar. Precisamente a Tamar le sucede algo difícil, ¿verdad? Quiero que leamos, dice, porque ¿a dónde irá yo con mi deshonra? Y aún te serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que no la niegues a ella. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La deshonró. Entonces Tamar al final tuvo que ponerse cilicio, que era una manera de mostrar el dolor públicamente, era ponerse ceniza sobre su cabeza, era rasgar sus vestiduras. Ella tenía una túnica de colores, precisamente que la representaba como una persona virgen y pura delante de los ojos del Señor. Y tuvo que salir huyendo por una mala acción. De eso hablamos, de decisiones. Ella era totalmente inocente y la juzgaron como si hubiera sido una mujer perpetradora de un hecho que ella era totalmente inocente. Y ahí es donde Absalón tiene que huir, porque empiezan a perseguirlo. Hablamos de ese costo de las decisiones precisamente en los cuales hechos como este van a venir a tener una connotación poderosa. Y el Señor quiere esta mañana que tú puedas entender algo. Dios tiene un propósito. Yo quiero llevarte precisamente a lo que es Esther. En Esther, en el capítulo 4, en el verso del 14 al 17, hablamos de una historia poderosa. Hablamos precisamente de que ella tenía un tío de crianza, que era casi su padre, llamado Mardoqueo. Entonces hablamos precisamente de ese momento en el que Mardoqueo había criado precisamente a Esther, pero la había creado con mucha disciplina, para que fuera una mujer de valor, para que fuera una mujer que pudiera honrar a Dios con su comportamiento, y así lo hizo. Entonces aquí habla precisamente de ese momento en el cual le dice Mardoqueo a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de una parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Quiero darles un contexto de qué era lo que estaba sucediendo. Había precisamente un decreto, precisamente una conspiración que había por parte de Amán para que todos los judíos pudieran perecer, empezando por Mardoqueo, quien había criado a la reina Esther. Ella era una de las doncellas del rey. El rey precisamente estaba casado precisamente con
una mujer llamada Vasti. Ella era su reina. Esther era solamente una doncella. Pero es aquí cuando ella recibe una palabra y le dice que ella va a poder libertar al pueblo judío. Y entonces, precisamente, es ahí donde ella toma esa iniciativa. Ella pudo perfectamente decir, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Pero ella decidió creer en el Señor. Ella decidió creer en la voluntad perfecta y agradable del Señor. Ella decidió ponerse en las manos del Señor porque ella sabía que ese Dios de Israel la iba a defender. Y es ahí precisamente donde había una misión que era precisamente que ella pudiera ser una mujer usada para libertar ese pueblo. Ella se puso en ayuno, ya usted sabe la historia, pero si no la sabe se la cuento con mucho gusto. 3 días con todo el pueblo judío, su tío Mardoqueo. Y había un decreto de que usted no podía entrar a ver al rey si no era anunciado o si no era invitado. Entonces, por eso el ayuno, porque ella se puso a ayunar para que el favor de Dios pudiera, la gracia de Dios pudiera llegar hasta ella y que a ella no le hicieran nada. Había un riesgo. Porque si el rey decidía que esa persona estaba irrumpiendo precisamente en el palacio sin ser anunciada y sin ser llamada, ella podía morir. Ella podía perder la vida. Sin embargo, ella ayunó, hizo un compromiso con el Señor, se solidarizó con el pueblo judío, buscó precisamente el apoyo divino del Señor. Y permitió que esa preparación a través del ayuno pudiera servirle para tener gracia delante del rey Asuero. Y fue así como sucedió. Y fue tal la respuesta del Señor que el rey Asuero le dijo que si la mitad del reino ella se lo pidiera, se la daba en ese momento. Ella no solamente ganó el favor del rey, sino que fue declarada reina. Porque cuando estamos con el Señor, nuestra conducta tiene que reflejar precisamente esa gracia de Dios, esa lealtad, esa comunión con el Señor. Y es ahí que la trampa de horca que estaba preparando precisamente Amán para Mardoqueo le sirvió a él. Mucho cuidado. Mucho cuidado con tender trampas a los hijos del Señor, porque esas mismas trampas van a hacer caerte. Y ahí tú te vas a ir y te vas a ir sin la gracia del Señor. Porque desde el momento que le estás deseando un mal a alguien, el Señor no está contigo. Y eso fue lo que pasó con Amán. Amán tomó la decisión precisamente de hacer una acción, de poner en evidencia, podríamos decir, precisamente a la reina Esther y a su tío Mardoqueo, de hacer daño. Dios no va a respaldar jamás a alguien que le haga daño a los demás. Todo lo contrario. Dios va a poner límites. Puede permitirte algunas cosas, pero no significa que estés con la venia del Señor para hacer daño. No. Y quiero finalmente hablarte de una historia que a mí en particular me gusta mucho, que es precisamente la historia de Jonás. Y vamos a hablar de cómo Jonás es llamado por el Señor. Jonás le permite el Señor que pueda llevar su palabra a una ciudad llamada Nínive. Pero Jonás no quiere hacer caso. Perdón. Jonás decide tomar una decisión en base a su propio criterio.
Y aquí yo quiero decirles qué fue lo que pasó. Vamos a irnos precisamente al capítulo 1 de Jonás, del verso del 1 al 3. Y ya Jonás había recibido la instrucción precisamente de ir hacia Nínive, ¿verdad? Que fuera precisamente a hablar la palabra de Dios y él no quiso hacerlo. Él dijo que no, que él se iba para otro lado. Y quiero que por favor podamos escuchar la palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y a cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo a cada uno, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea, hasta ese momento él no estaba aceptando su nivel de responsabilidad. Se puede imaginar. Jonás. Y dijeron entonces, declaremos ahora, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Interrogatorio. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Era la presencia del Señor. El mar por sí solo no tiene voluntad propia, ¿verdad? Entonces él le respondió, tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará. Claro, para él era bien fácil pensar que si él lo echaban al mar, todo esto no iba a tener otra consecuencia, pero él no sabía lo que iba a pasar. Y entonces dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragare a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. ¿Qué le parece? ¿Se puede imaginar usted? En el estómago de una ballena. Qué cosa tan terrible. Pero son consecuencias. O sea, él tomó una decisión. El Señor lo mandaba a Nínive con su ropita limpia, con sus sandalias, con su comidita, como usted quiera. Muchas veces el Señor te manda a predicar. Y te manda así, full mickey, como decimos aquí en mi país. Bien planchado, bien cambiado, bien peinado, bien bañado. Pero tú quieres irte a enlodar a las profundidades de otro lugar. Tú tomas la decisión de desobedecer la voluntad de Dios, y es ahí donde viene realmente la consecuencia. Y hablamos precisamente de la desobediencia, de la confesión que él tuvo que hacer, porque los hombres estaban decididos. Ellos sabían que él era el causante porque ya Dios se los había revelado. La ballena estaba lista para comerse ese muchacho que no le hizo caso al Señor. Entonces, dentro del pez, él empieza a orar y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Del seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, porque le había fallado al Señor. Más aún veré tu santo templo. El hombre estaba listo.
Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame del abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Sí, es que ya me imagino el montón de situaciones que había en el estómago de la ballena. Restos de peces, quién sabe qué cosas, hermano. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dios tiene misericordia. Pero no juguemos con la misericordia del Señor, mis amados. Habla precisamente este capítulo 2 de Jonás, en el verso 10, precisamente de qué fue lo que pasó con él. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidosos y luriosos, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó en la tierra a Jonás. ¿Qué necesidad tenemos de pasar malos momentos si podemos ser obedientes desde el primer instante? Decisiones que nos tienen que llevar a tomar una decisión mayor, que es precisamente aceptar la voluntad del Padre. ¿Qué le parece si ahí donde está usted podemos hacer una oración? Dándole gracias por este tema maravilloso. Sé que usted aprendió mucho, sé también que la palabra ha confrontado su vida. Solo deseo en el nombre de Jesús que el Señor le ayude a tomar decisiones de hoy en adelante. Como dijimos en el programa anterior, estamos iniciando un nuevo año. Que este nuevo año esté lleno precisamente de la gracia, la misericordia y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos das, pero sobre todo por tu misericordia. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que tu presencia, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, nos pueda capacitar para tomar esas decisiones conforme a tu voluntad y que aunque hayan procesos, Padre, que sean duros delante de nosotros, no dejemos de saber que eres tú el dueño y Señor de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que la paz, la misericordia y la gracia del Señor se queden contigo todos los días de tu vida, es mi mayor deseo. No te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir, porque la mejor manera de evangelizar a otros es precisamente compartir un mensaje que ha sido de bendición para ti. Que tengas feliz día y que Dios te bendiga.